Profeta y evangelista, enviado por Dios desde la ciudad de Aranjuez, España, llamado para traer las buenas nuevas y para transformar vidas. Créele aunque no lo vean nada, tarde o temprano se tiene que manifestar. Recibamos al profeta Pedro García. Hola, ¿qué tal? Les habla el profeta Pedro García. Le voy a hablar de un tema, el tema es quita lo que no te deja ver. Y muchas veces nosotros tenemos que quitar en nuestra vida lo que no nos deja ver para alcanzar el propósito que Dios quiere con nuestras vidas. Eso quiere decir que nosotros debemos alcanzar justamente el destino que Dios nos ha prometido, pero muchas veces no lo hacemos porque en realidad no quitamos aquello que nos estorba. Entonces Dios quiere darnos una perspectiva de tener una vida de éxito, pero si no lo hacemos conforme a lo que Dios quiere y no quitamos en nuestra vida los que nos estorban, no vamos a llegar al cumplimiento de lo que Dios quiere en nuestra vida. Dios le bendiga, Dios le guarde y que el Señor cumpla el propósito en ustedes. Vamos a ir solamente a Génesis 13:10 y vamos a ir a la palabra. Echa fuera de ti lo que no te deja ver, ¿amén? O quita de tu vida lo que no te deja ver. Es decir, hay muchas veces que hay que echar fuera de mi vida cosas que no me dejan ver y hasta personas las tengo que apartar un poco para yo ir a otro nivel. La predicación es esta, amén. Muchas veces Dios va a permitir que quites de tu lado gente, amén, o cosas de tu vida para que el propósito de Dios en tu vida empiece a darse conforme la voluntad de Dios. No es que la gente que está a tu lado no la quieres, pero para lo que Dios tiene contigo muchas veces hay que apartar gente de tu lado. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, ¿le parece bien? Dice así la palabra. Y alzó Lot sus ojos y vio que toda la llanura de Jordán, que ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Amén. Ese es el texto. Pero quiero ir un poco, que me pongan ahí solamente un poquito, para que leamos Génesis 12, del 10 en adelante, amén, para dar un poco la expresión de lo que quiero hablar. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí que ahora conozco que eres una mujer hermosa de aspecto. Dile a tu marido que está a tu lado: nunca me ha reconocido que soy tan hermosa hasta ahora. Y cuando te vean los egipcios dirán: tu mujer es, y me matarán a mí, y a ti te salvarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa de gran manera. También vieron los príncipes de Egipto y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del faraón. Tenemos que seguir. Y hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. A Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste que no era tu mujer? Porque dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión, se fue. Mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla. Vamos a dejar allí, no vamos a poner el 20. Es decir, él hizo una verdad a medias, pero déjame decirte algo. Si vemos aquí, la palabra de Dios nos dice claramente que no solamente en Moisés fueron las plagas, ¿aló? ¿Estamos aquí? Sino que también fue en Abraham que descendió las plagas en Egipto y causó también heridas al faraón y a toda su casa.
Si yo soy un faraón, yo miro las crónicas antiguas, ¿por qué pasaron circunstancias negativas en Egipto? Pero el faraón, cuando estuvo en Moisés, no miró las crónicas antiguamente, sabiendo que Dios estaba haciendo también cosas sobrenaturales y que había descendido esa plaga también en Egipto mucho antes. Por no mirar las crónicas antiguamente, ¿me entiendes? Y por no tener temor de Dios, en Moisés también las plagas fueron una realidad. No solamente fueron en Abraham, también en Moisés. Es decir, no solamente hirió la primera vez, sino que esto fue una segunda vez. Ahora yo digo, en Moisés, si lo vemos, sacó 100 millones de personas para llevarle a una tierra prometida, pero también Dios hace de Sarai a una persona, solamente también la libró por causa de que su marido mintió a medias, pero sabía que en Sarai había una promesa y esa promesa se tenía que dar. Es decir, el faraón no la podía agarrar como mujer porque Sarai tenía una promesa. Eso quiere decir que cuando Dios tiene contigo una promesa, tranquilo que tú no vas a morir, porque Dios tiene que hacer que esa promesa se cumpla. Amén. Y si vemos aquí el relato, a mí me impresiona de que Dios bendice a 6 millones y por causa de ser millones, Dios manda plagas para liberar a un pueblo, pero también lo hace con una persona. Eso quiere decir, le voy a dar una buena noticia, Dios es capaz de librar a 6 millones, pero también es capaz de librar a una persona. Si Dios sacó a 6 millones de la esclavitud, también lo puede hacer con una persona. Eso quiere decir, si el propósito estaba en 6 millones, también lo puede hacer con una persona. Amén. Es decir, los valores que tú le tienes a Dios, Dios va a hacer que las promesas se empiecen a cumplir. Lo puede hacer con toda Barranquilla, pero también tiene que haber una persona dispuesta que se levante para que Barranquilla empiece a cambiar. Amén. Las promesas sobre esta ciudad, Dios la va a hacer. Yo no sé cuánta gente hay, amén. Pero si hay uno dispuesto para cambiar totalmente la ciudad, Dios lo va a hacer contigo, amén. Políticos que estáis aquí, si estáis dispuestos que las cosas cambien, Dios va a estar de vuestra parte, amén. Es decir, no solamente las plagas hubo para salvar a 6 millones, también lo hizo con una persona. Eso quiere decir que cuando Dios te vea a ti, que tú tienes un llamado, que tienes algo que hacer en este mundo, Dios no va a permitir que nadie te toque porque en ti hay una promesa. Lo voy a repetir. Gracias por su entusiasmo. Amén. Lo que te quiero decir es que con Sarai Dios le quitó la I para que la promesa naciera. No, esta gente no lo ha entendido mucho. Es decir, muchas veces Dios tiene que quitarte algo para ponerte algo que tiene que nacer. Por eso de Sarai quitó la I para ponérselo a Isaac que tenía que nacer. Ahora lo agarró. Es decir, muchas veces Dios tiene que quitarte algo para que algo tenga que nacer. Amén. Vengo a decir a la iglesia, muchas veces Dios va a quitarte cosas que a Dios no le agrada para que lo que Dios te ha prometido, la promesa que Dios te ha prometido, esa tiene que tener cumplimiento, tiene que nacer, se tiene que desarrollar y eso va a dar a luz. Lo que Dios te ha prometido, eso tiene cumplimiento. Si Dios te ha dicho que vas a ser el mejor empresario de Barranquilla, lo que Dios te ha dicho, eso lo va a hacer. Si Dios te ha dicho que tú y tu casa vais a servir a Jesús, tú y tu casa vais a servir a Jesús. Si ha dicho tranquilo, ninguno de tu familia se va a perder. Si Dios te lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Aunque sea en el último momento que le quede el aire, Dios va a hacer que la obra se cumpla porque Dios te lo ha prometido. Pero muchas veces Dios quitará una I para que nazca de ti una I. Por eso Sarai le quito la I para que Isaac, que empieza por I, empieza a nacer. Amén. ¿Por qué? Porque en Isaac también estaba la promesa de venir el pueblo de Dios. Amén. Muchas veces Dios va a quitarte algo para que algo empiece a surgir en tu vida. Algo se tiene que gestar, algo tiene que producir. Eso quiere decir que lo que Dios ha dicho de ti, el fruto que Dios ha terminado, que se tiene que desarrollar en tu vida. Déjame decirte, Dios va a quitarte algo que a ti no te agrada para ponerte algo que a Él agrada, para que la manifestación de lo perfecto en una persona imperfecta nazca para dar a luz justamente el cumplimiento de lo que Dios te ha dicho a través del propósito en esta tierra. Vengo a decirte, casa del rey, prepárate porque el rey va a nacer de una manera poderosa. Ay, yo no sé a quién le estoy hablando. El rey va a nacer con un propósito sobre Barranquilla. ¿Estamos acá? Dile a que está a su lado, esta predicación está buena, no te duermas.
Pero muchas veces tenemos que sacar algo de mi vida que me molesta para llegar justamente a lo que Dios me ha dicho que debo de hacer. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, pero solamente lo hizo a media, ¿ves? El tipo siempre hacía las cosas a media. ¿Va a Egipto? No, eres mi hermana. A media. Ahora Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a media. Obediencia a media tiene que ser la totalidad. Por eso pasó el tiempo y no fluían las bendiciones en Abraham como uno quería. Es verdad que había camellos, había ovejas, había criados, pero no le estaba dando la totalidad de lo que Dios quería a esa persona. Y aunque él se conformaba, él llevó justamente arrastrando a alguien que no le tenía que haber llevado. Muchas veces Dios va a quitarte personas de tu lado que te molestan para que Dios te dé lo que Dios te ha prometido, que tiene que ser tuyo. Amén. Entonces muchas veces va a quitar en tu vida a Lot para darte justamente lo que Dios ha dicho que a ti te pertenece. Porque Lot no puede agarrar lo que es para ti. Amén. Por eso cuando discutieron los pastores de Lot con los pastores de Abraham, Abraham le dijo a Lot, escoge tú, si quieres ir a la derecha, yo iré a la izquierda. Y dice la palabra en la Biblia que Lot vio el Jordán, que era como el huerto del Edén, y dice que agarró eso. Y cuando agarró eso, dice que detrás de eso estaba Sodoma y Gomorra. Muchas veces vemos lo fácil, pero detrás de eso puede haber un peligro que nos quite justamente de la visión que Dios tiene con nosotros. ¿Pero qué significa Alor? Lot significa quien cubre mi cabeza. Hay muchas veces que cuando tengas Alor en tu vida, va a cubrir tu cabeza y no te va a dejar ver la visión que Dios tiene contigo. Por eso muchas veces hay que apartar Alor de tu vida. Quita lo que te estorba para que Dios te dé una palabra, te dé un mensaje y te subas a los montes para que Dios empiece a hablarte de una manera específica. Dios no va a hablarte, Dios no va a señalarte, Dios no te va a decir nada hasta que tú no comprendas, hasta que tú no entiendas que tienes que quitar cosas que a Dios no ha contado con ellos. Ajá. Muchas veces nosotros contamos con gente que nos creemos que nos van a ayudar, pero eso es temporal. Cuando Dios tiene algo eterno, tienes que quitar lo temporal que no te vale para aceptar lo que Dios ha dicho que va a permanecer hasta el final del propósito que Dios ha dicho que viene para ti. Amén. Entonces, hasta que no saques a Lot de tu vida, no vas a ver lo prometido. Porque Lot lo que hace es que te ciega el destino profético. No escojas a Lot, empiece a tener revelación de lo que Dios ha prometido que es para ti. Echa fuera para que veas que las cosas van a cambiar. Hay gente que no quiere cambiar las cosas porque todavía tiene cosas que todavía no ha quitado de su vida. Hay gente que quiere ver la manifestación de Dios, pero tiene todavía rencor. Hay gente que quiere ver que la mano de Dios fluya en sus finanzas, pero todavía no diezma. Perdón, me he equivocado de predicación. Voy a hablar de otra cosa. Hay gente que quiere ver la mano sobre su familia, pero ellos no tienen un compromiso con la iglesia, con la familia de Cristo. Es muy difícil hacer una cosa a tu manera y hacer otras en la obra de Dios. Hasta que no hagas las cosas en la obra de Dios, Dios no va a empezar a hacerlo tampoco a los que tienen a tu lado. Amén. Pero muchas veces debo de apartar de la gente de mi lado para que no me molesten, para recibirlo de parte de Dios, para quitar lo que me está estorbando. Amén. Cada monte en la Biblia, cada significado en la Biblia da algo poderoso. Todos los montes tienen un algo, un porqué y un para qué. Por ejemplo, el monte de Sión donde la alabanza, la adoración se manifiesta. El monte de Sinaí es donde Dios se revela y saca a la gente del cautiverio y le da justamente una tierra que fluye leche y miel. En el monte de Moriah es donde Dios quiere sacrificar a Isaac para darte juntamente lo prometido que Dios tiene y la provisión para alcanzar el futuro que Dios ha dicho que tiene que venir sobre ti. Amén. En monte Nebo es donde Dios se revela y da la conquista de la tierra prometida y Dios te habla de una manera específica. En monte de Tabor es donde Dios se revela. El cielo justamente baja y tú tienes la luz que nunca tuviste. Así como Pedro se reveló justamente que era el que estaba Elías y Moisés. Y yo digo, si Elías y Moisés estaban en aquellos tiempos, ¿cómo puede ser que Pedro lo identifique si no había fotografía en aquel momento? Y es porque Pedro había sido revelado lo que había en el cielo. Por eso Jesús le dio la llave para abrir el cielo aquí en la tierra. ¿Aló?
Solamente a aquellos que son capaces de revelar lo que hay en el cielo se le abre aquí el cielo. Amén. Por eso a Pedro se le abrió el cielo y aquí Dios le dio también el cielo. Está el monte de la bienaventuranza, donde la gente escucha la palabra del maestro y donde cambia su perspectiva y su dirección. Está el monte de Hebrón, donde la alianza, donde justamente los hijos se rebelan contra los padres. Y ahí tenemos que entender que los asalones parece que están bien en el palacio, pero cuando llega justamente la mano de Dios, los quitas y los apartas porque no tienen una generación que hable de ellos. También está el monte de Moriah, el monte de Arará, que es el monte de Arará, donde los proyectos se hacen realidad, donde tú no diriges el arca ni tienes el timón para llevarlo justamente a destino, pero que Dios te pone justamente en esa barca para que Él dirija los planes y los propósitos que Dios ha dicho que es para ti. Los proyectos Dios los finaliza y te lleva donde Él ha dicho que ha prometido. Amén. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero hay un monte especial. Hay un monte especial. Y este monte es el monte Gólgota. Amén. Que es el monte Gólgota, donde los padres dejan huérfanos a sus hijos, donde los hijos justamente dejan viudas justamente a las madres, donde se revela justamente el sufrimiento, el calvario, donde las cosas empiezan a cambiar. Pero vengo a decirte algo en este momento. Es allí, en ese lugar, donde Dios cambia la historia, donde tú recobras vida, donde Dios te llama, donde Dios va a cambiar tu lenguaje, donde tu familia la empiezas a encontrar, donde los matrimonios se restauran, donde los milagros existen, donde la importancia de la vida tiene éxito y donde Dios te muestra un paraíso. Amén. Si lo estás creyendo, tienes que decir un poderoso aleluya. Yo no sé a quién le he venido a hablar en este día, pero muchas veces lo llano, lo fácil te lleva hasta en Sodoma y en Gomorra. Pero cuando tú te quitas a Lot, Dios te sube a los montes donde Dios se va a revelar para darte una palabra, para darte una dirección y para mostrarte justamente que hay un nivel de plataforma que tienes que subir para llegar al destino que Dios te ha prometido. Amén. Entonces tú tienes que creer profundamente en tu vida que Dios quiere cambiar tu historia, pero solamente tienes que obedecer y no tienes que ser como Abraham. A las medias no vale para nada. Dios te quiere totalmente en obediencia hacia Él. ¿Estamos acá? Dile a que está a su lado, si eres a medias, Dios no te va a hablar. Entonces tú tienes que quitar algo para poner algo. Amén, tú tienes que hacer que las cosas empiecen a tener un sabor diferente. Muchas veces Dios nos va a quitar cosas que no nos agradan, como el rey Uzías. Al profeta le quitó a Uzías, que era lo terrenal. ¿Por qué? Porque Uzías era el que ayudaba al profeta. Y cuando le quitó al rey Uzías, el profeta dice que clamó a Dios. Muchas veces Dios te va a quitar lo terrenal para que te olvides que eso es posición momentánea y terrenal, pero no tiene éxito eterno. Y muchas veces Dios va a quitarte lo terrenal para que entiendas que tienes que aclamar al cielo. Y dice la palabra que cuando el profeta aclamó al cielo, vio justamente arriba al Señor a su diestra y que había en un trono y que su falda era larga y que Dios le había hablado poderosamente. Amén. Es decir, Dios cambió totalmente la historia del profeta a través de que Dios le quitó lo terrenal para que él se conectara con lo espiritual. Muchas veces Dios va a quitar las cosas terrenales que tú estás poniendo los ojos para que entiendas que los ojos tienen que estar puestos en el autor y el consumador. Amén, que se llama Jesús de Nazaret. Amén. No mire las cosas temporales porque el éxito está en las cosas eternas. Ahora le dice el Señor, Abraham, sube al monte que quiero hablar contigo. ¿Qué quieras hablar conmigo, Señor? Tú y yo vamos a hacer un pacto. ¿Y qué pacto es? Para que yo hable contigo y para que nosotros tengamos una alianza eterna, tenemos que hacer esto. Entonces justamente Dios empieza a hacer un altar y el altar le pone a Abraham conforme Dios le está diciendo. Y dice, mira, sube si en el altar me pones 5 ofrendas. Me la pones del mayor a menor. Y las ofrendas son un becerro, un carnero, un cordero y 2 palomas. Una tórtola y un palomino. Y me lo pones en el altar. Y dice la Biblia. Y dice, y el becerro, el carnero y el cordero me lo partes por la mitad.
La carne me la parte por la mitad y las 2 tórtolas me las aplasta. Y dice la palabra que cuando hizo eso, la ceremonia se estaba empezando a hacer. Dice que vino una ave rapiña sobre el altar. Déjame decirte algo. Esas aves rapiña eran buitres. Si el buitre toca el altar se hace inmundo y Dios no le puede dar lo que Dios le había dicho. El pacto no se hace. Voy a decirte una palabra. Muchas veces en el altar que estás preparando para Dios y para bendecirte van a venir los buitres. A los buitres se los espanta, se los quita. No te juntes con gente que es buitre. Lo voy a repetir, gracias por su entusiasmo. Los buitres vienen a quitarte el futuro. Los buitres vienen a que lo que Dios te ha prometido se haga inmundo. Los buitres vienen justamente a quitarte justamente el enlace entre tú y Dios. A los buitres se les pega, se les mata y se les quita. Lo que pasa que ahí Abraham, dice la palabra, que cuando llegó peleando con eso y quitando los buitres, dice que vino una oscuridad sobre él y que sus ojos cayeron y tuvo sueño. Y yo digo, Señor, cuando vinieron los buitres, ¿por qué no bajaste? Dijo, porque todo lo hizo en su fuerza. Y cuando vino el sueño, ¿por qué los buitres no vinieron? Es que cuando él está rendido es cuando yo bajo para defenderle. Ay, ay. Muchas veces las cosas no las hagas a tu manera, las tienes que hacer a su manera. Cuando tú no puedes más, cuando tú sabes que no puedes, es cuando Dios va a darte el triunfo. ¿Sabes por qué? Cuando tú tienes fuerza, Dios se queda quieto. Pero cuando tú ya no puedes más y te rindes, Él va a empezar a obrar sobre tu vida. Amén. Dile a que está a tu lado, ríndete a Dios, porque Él va a hacer que el pacto que te ha prometido se cumpla en ti. Ahora, si vemos, hay algo interesante en todo esto que a mí me mueve, y es que Dios le dice, parte la carne. Parte la carne. Porque hasta que no partió la carne, no vio el sueño. Ay, ay, voy a hablar aquí fácil. Hasta que no partas tu carne, no, Dios te va a revelar tu sueño. Dios no habla a la carne, la tienes que partir. Hasta que no partas tu carne, Dios no te va a revelar el sueño. Y dice que cuando partió la carne, vio el sueño. Y dice la palabra que vio el sueño 430 años el pueblo de Israel esclavo. Yo le pregunto, si usted hace un altar y parte su carne, y Dios le muestra su pueblo, sus parientes, su descendencia en esclavitud, ¿te hubiera gustado que Dios te lo hubiera mostrado? Voy a decirte, pero aquel que quiere los sueños en el proceso de la primera parte, también tendrá la victoria en la segunda. Lo voy a repetir esto. Gracias, por aquí no creo que se entera mucho. Es decir, que cuando tú aceptas la primera parte, aunque no te gusta, al final la victoria viene. Eso quiere decir, aceptó que el pueblo estaba 430 años en esclavitud, pero también le dio la última parte, que el pueblo salió con todo oro y salió libre. Amén. No importa cómo comience tu sueño, lo importante es que el final sea Dios el que te libere, el que te ayude, el que te lleve a otro destino. Amén. ¿Sabes por qué? Egipto no te pertenece, amén. A ti que te pertenece es una tierra que fluye leche y miel, amén. No importa que a lo primero las cosas no vayan bien, lo importante es que el final sea de éxito, de cumplimiento, de plataforma, amén. Yo no sé a quién le he venido a hablar en este día, amén. Pero ¿sabes qué? Para que mañana Dios te visite, es importante que parta la carne. Para que tengas la victoria, es importante que parta la carne. Para ver tu casa convertida, es importante que parte la carne. Para verte un hombre prosperado y una mujer de éxito, es importante que parte la carne. Hasta que hoy no partes la carne, mañana Dios no te va a poder visitar. Pero si partes tu carne, mañana viene el triunfo. Mañana viene la visitación. Mañana eres el próximo líder. Mañana serás el próximo empresario. Mañana serás el próximo profesional. Mañana será el próximo diputado, el próximo gobernador. Yo no sé a quién he venido a hablar en este día, pero vengo a decirte, parte tu carne y Dios te va a visitar. Es tiempo de partir la carne. Dile que está a tu lado, mátate tú solo. Aleluya. Si partes hoy la carne,
mañana Dios se va a manifestar. Si partes hoy tu carne, las bendiciones te van a perseguir. Si partes hoy tu carne, la victoria está segura mañana. Si partes hoy tu carne, yo te prometo que tu descendencia y tu descendencia andarán en victoria, en poder y en triunfo. Amén. Dile al diablo: bastante tiempo nos has partido a mí en mi casa, pero hoy voy a partir mi carne para que mi casa sea de Dios. Amén. Dile al que está a su lado: tranquilo, si parte la carne, la victoria la tienes segura. Yo no sé a quién le he venido a hablar hoy. No me voy a tirar mucho tiempo predicando. Vamos también a profetizar, ¿le parece bien? Me van a ayudar. Pero déjame decirte, no tengas alor en tu vida, porque el alor te va a hacer retrasar y nunca vas a tener las llaves del momento para el éxito. No descuides lo que Dios te ha dicho que es para ti. Muchas veces hay que cortar con cosas y relaciones que nos impiden avanzar a lo que Dios ha prometido. Tienes que quitar las malas relaciones. Tienes que romper relaciones. Voy a decirte algo aquí, que hay gente. Muchas veces nosotros tenemos gente en Facebook y en Instagram que ha maldecido a nuestros pastores, pero nosotros le decimos hola. Aló, no sé aquí. Hay un silencio. Eso quiere decir: Jehová, estás hablando. No puedo tener relaciones con personas que están hablando mal de mi papá espiritual. No puedo tener relaciones. Voy a decirte algo: si alguien habla mal de ti en la cara, cállate, deja de que Dios te defienda. Pero si hay alguien que habla mal de tu iglesia o de tus pastores, dile: hasta aquí hemos llegado la broma. Hasta aquí hemos llegado. No te puedo aguantar eso. No puedo aguantarte esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque no están mis pastores aquí para defenderse. Porque no vas al sitio que está y se lo dices en su cara. Tú no puedes permitir que hable mal de la visión de la iglesia. Tú no puedes permitir que hable mal del futuro de esta iglesia. Tú no puedes permitir que hablen mal de los pastores. Tú no puedes permitir que eso ocurra. Si a partir de ahora hay gente que todavía te está inyectando veneno, parte la carne. Amén. Quítate a esas personas que no te dejan ver. Quítate a esas personas que no te van a dejar ponerte en la posición que Dios quiere. Porque si estás escuchando el chisme y la murmuración, tú no puedes llegar donde Dios ha dicho que vas a llegar. Hasta que no mueras, hasta que no partes tu carne, Dios no te va a visitar. Dile a que está a tu lado: Dios te está hablando. Yo sé que esto nos gusta. Hacen un pacto y Dios les enseña justamente la descendencia. Hacen una ceremonia, y la ceremonia que hace dice: vamos a jurar. El juramento es que ponen una línea, y en ese juramento, en la línea que ponen, ellos tienen que saltar. Es como hay una línea aquí y los dos tienen que saltar. Y están diciendo con esa palabra que saltan. Si alguno de los dos quebranta este mandamiento, el otro tiene que ser muerto. Si alguno hace este pacto impío, el otro tiene que morir. Y dice la palabra, si nosotros la vemos más para abajo de lo que estamos leyendo, dice que Abraham iba a pasar y que Dios le apartó a Abraham. Y dice que no lo dejó pasar. Y Dios pasó 2 veces. Pasó como horno humeante y como antorcha encendida. Y yo le digo al Señor: ¿cómo puede ser que tú apartaste a Abraham y tú pasaste 2 veces? Y me decía Dios: yo me estoy probando a mí mismo. Y yo decía: Señor, revélame eso, no lo estoy entendiendo. Porque ahí había 2 cosas. Uno que era la familia ofendida y otro que era la familia ofensora. ¿Por qué? Porque Adán había pecado y se había alejado de Dios. ¿Y qué pasa? Dios estaba ofendido por el pecado que había hecho la humanidad. Entonces lo que hace Dios es un pacto con Abraham. Si entre los dos fallamos, uno de los dos tiene que pagar eso. Y cuando fue a pasar Abraham, Dios no lo permitió y él pasó 2 veces. Y digo: Señor, ¿por qué pasaste 2 veces y Abraham no pasó? Y me dijo: yo me probé a mí mismo. Explícame, que no estoy entendiendo. Si ya Abraham pecó, tenía que haber muerto ya, pero no saltó. Entonces Jacob pecó, pero no saltó. Pero Isaac pecó, pero no saltó. Y yo dije: Señor, alguno de ellos tiene que pagar.
Porque si hay una familia ofensora y una familia ofendida, tiene que pagar a alguien. Y Dios me dijo a mí: Pedro, tú no estás entendiendo la revelación que te quiero dar. Yo pasé 2 veces y me probé a mí mismo. Y digo, pero explícame, porque no estoy entendiendo. Explícame el relato. Dice, ¿sabes qué? Dice, yo me probé a mí mismo porque yo soy hijo de Abraham por María y también soy hijo de Dios por el Espíritu Santo. Por eso no permití que Abraham pasara y yo pasé 2 veces. Entonces, como yo soy el ofendido y también el ofensor, yo tuve que saltar 2 veces. Abraham no tuvo que pagar el sacrificio, Isaac no tuvo que pagar el sacrificio. Yo, por parte de María, soy hijo de hombre, soy hijo de Abraham también. Y yo tuve que meterme en la cruz del Calvario para librar a la gente de su pecado, de su manera de vivir. Él fue el que se metió en el altar para que él, siendo pobre, tú te fueras rico, para que él se hizo maldito para que tú fueras bendito. Vengo a hablarte ahora. Dios está dando la cara por tu presente y también por tu futuro. Y Él se metió en la cruz del Calvario para que tú no vivieras un Calvario ni un infierno, para que tu destino fuera el cielo. Vengo a hablarle a la gente de aquí. Tienes que entender y comprender que Dios siempre va a estar de tu parte en cualquier situación que tú te encuentres, porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, lo hará 1000 veces más. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a terminar. A la gente que nos está escuchando espero que este mensaje te haya cambiado, te haya hecho bien. Solamente deja a Dios obrar en tu vida y las cosas van a tener el sabor del destino. Pero quita lo que te molesta para que Dios en el futuro te dé aquello que es para ti. Dios le bendiga mucho a la gente que nos está viendo a través de este programa. Espero que esta palabra te haya sido de edificación. Siempre es bueno quitar algo en nuestra vida. Dios demanda de eso. Y qué bueno que tanto tú como yo tenemos las perspectivas de tener un futuro donde quitemos las cosas que nos estorban para llegar a tener éxito en Dios. Me puedes encontrar en las redes sociales Profeta Pedro García. Nos vemos en el próximo programa.